La medicina cuenta muchas historias desde diferentes caras. Hipócrates y la plaga de Atenas, Galeno y los gladiadores en Roma. Los griegos hablaban de Esculapio y los incas de Cocomam. Si las galleras hablaran, tendría mucho que contar. Buenas tardes con todas y todos los que nos acompañan en esta tarde para continuar con la que va a ser la tercera sesión correspondiente al ciclo de conferencia de la iniciativa Si las galleras hablaran. Este proyecto es traído a ustedes por Sociedad Estudiantil Esculapio, un grupo de estudiantes independientes y autoconvocados de la Facultad de Medicina de la Unidad Central del Ecuador. Para quienes se unen por primera vez, les voy a contar un poco de qué se trata todo esto. Este proyecto de Si las galleras hablaran nace como una iniciativa que pretende mostrarnos la carrera de medicina desde otra perspectiva. Además, busca mejorar los lazos maestro-estudiante para así fortalecer nuestras relaciones, además de brindarnos la oportunidad de conocer las diferentes realidades y los obstáculos que nuestros ahora médicos y docentes tuvieron que afrontar durante su formación. Muchos de ellos viviendo agitadas aventuras en las mismas aulas y recorriendo los mismos pasillos que nosotros hoy en día. Les queremos agradecer profundamente por la gran acogida que le han sabido dar a este proyecto. Recuerden que este es un espacio para ustedes, para quienes están ya a puertas de salir de la facultad, los que van a mitad de carrera. Con mucho coraje y vocación han decidido hacer de la medicina su estilo de vida y han decidido incorporarse a nuestra facultad este semestre. Esperamos que para todos ustedes este sea un espacio enriquecedor, quizá no en conocimiento sobre la medicina como tal, pero sí para nuestra futura vida como humanistas y, ¿por qué no?, para nuestra futura práctica como médicos. Antes de iniciar con la conferencia, queremos darles un par de indicaciones que asegurarán que la charla se desarrolle de la mejor manera posible. Les pedimos, por favor, que apaguen todos sus micrófonos y recordarles que en caso de requerir hacer una pregunta, lo pueden hacer libremente mediante el chat de esta plataforma que nosotros vamos a estar leyendo todo el tiempo. Sin más preámbulos, para mí es un gusto presentarles a nuestra primera invitada, la doctora María Belén Mena, quien ha sido durante mucho tiempo un referente para muchas mujeres dentro de la carrera de medicina en nuestra facultad. Y un invitado especial que nos acompaña esta tarde, el doctor Iván Sisa, quien nos trae una historia de vida que estoy segura nos va a marcar de uno de nosotros. Así que con esto, doctora y doctor Sisa, les queremos dar la cordial bienvenida, agradecerles por acompañarnos en este espacio, por haber aceptado la invitación. Y pues queremos empezar esto tal vez con una pequeña introducción sobre ustedes, algo que nos quieran contar. Para muchos es una curiosidad el saber cómo ustedes decidieron que la medicina sería su profesión y su estilo de vida, así que podrían empezar contándonos algo sobre eso. Con gusto, Belén, no sé si tú quieres empezar, te doy. Creo que tu historia es más interesante. Me encantaría que te escuchen, Ivancito. Gracias por invitarnos. Sí, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y conversar con ustedes, compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia con la medicina. Bueno, el caso es que yo sabía que quería ser médico ya casi a los 6 años de edad. Fue porque al año y medio yo tuve un accidente de tránsito y dañó mi espina baja severamente, entonces no volví a caminar. Entonces ustedes ya entenderán que tuve una fuerte exposición para los hospitales, las enfermeras, médicos, entonces crecí con eso básicamente.
crecí con eso, entonces no tenía nada más en mi mente que el tema médico, con lo bueno y malo, ¿no es cierto?, de la parte de la medicina. Entonces muy temprano sabía que quería ser médico y ese deseo no se fue. Por el trabajo de mis padres, o específicamente de mi papá, nos mudamos para el oriente, crecí en un pequeño pueblo rural en ese entonces, en Shelmera, antes de Puyo, unos 15 a 20 minutos antes de Puyo, a 1 hora casi de Baños. Entonces, en medio de ese ambiente bastante rural, crecí con la influencia de un hospital misionero en ese entonces. En Shell estaba el Vos Andes del Oriente, parte del Vos Andes de aquí de Quito. Entonces, ahí teníamos una gran comunidad de médicos misioneros, la gran mayoría norteamericanos. Y como siempre me gustaba jugar y me caía y de vez en cuando necesitaba cuidado médico, algún rato estuve hospitalizado en el Vos Andes de Shell. Entonces miraba el trabajo de estos médicos, muchos de ellos médicos de familia o familiares. Y algo que llamó mi atención es que en el Vos Andes en general hace una pancarta de los residentes y los internos de ese año, de esa cohorte. Entonces tal vez tendría unos 12, 14 años, estaba en mi adolescencia, y cuando miré eso dije, algún momento quiero ver mi nombre ahí como interno rotativo. Y esos son los sueños que uno temprano en la vida tiene. Bueno, yo soy una persona bastante creyente, un hombre de fe, y bueno, puse esos sueños delante de Dios y al final terminaron cumpliéndose. El camino no fue fácil. Tuve que salir de mi medio ambiente bastante rural para venir a Quito, y ahí empezó el camino que tal vez vamos a desarrollar un poco más. Pero eso fue mi motivación para hacer medicina, fue el tema, mi accidente y lo que contrajo eso de estar ligado con los médicos, terapistas y eso. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en mi caso yo quería ser... Gracias, tal vez ahora la vamos. Ya, yo decía que en mi caso yo no quería estudiar medicina siempre. Yo amaba mucho las artes, yo quería ser actriz, estudiar arte, ser payaso. Y recuerdo que mi papá me dijo un día, hijita, con ese cerebro que tienes, ¿cómo te vas a desperdiciar? Y yo sufrí una presión de mis padres. Eso de ser muy inteligente es un problema a veces. Mi esposo se está riendo de mí por la humildad. Tal vez algunos estudiantes que son del grupo GAR podrán entender esto. Yo crecí siendo la hija modelo, la hija perfecta, la hermanita racional, la hermanita obediente. Somos 3 hermanos, yo soy la segunda, entonces si habían 2 juguetes y éramos 3 hermanos, usualmente yo era la que cedía porque yo era la inteligente. Y crecí siempre así viviendo por la aprobación de los demás. Y fui abanderada de la escuela y del colegio. Y hoy me doy cuenta que a veces eso es bien terrible porque es como que la sociedad no te deja equivocarte. Entonces, claro, yo venía cosechando un éxito académico hasta el colegio, y cuando llegué a la universidad el mundo fue tan diferente, tan distinto, porque yo no era nadie, no existía. Las personas no sabían, yo no conocía a nadie, los profesores, ustedes comprenden lo que es eso, ¿no? El pensar que yo podía perder un semestre, ¿qué van a decir y mis papás muchas veces acrecentaban esta presión? Mis abuelos, lo peor son los abuelos que nos tienen idolatrando a los nietos y que dicen, mi hija va a ser, y uno dice, paren, porque no sé si lo voy a lograr. Y a veces es esa presión de grupo de la imposibilidad de equivocarte, y terminamos autoengañándonos a nosotros mismos, tratando de ser perfectos y de no aceptar nuestros errores, cuando la vida no es tan sencilla y cuando definitivamente la carrera de medicina no es tan fácil como el colegio. Y entonces uno puede tal vez perder un semestre y la gente decir, ¿cómo perdió un semestre? ¿Qué pasó? Entonces nosotros los que hemos estudiado medicina, en especial en la Universidad Central,
podemos saber que muchas veces estas derrotas académicas que vivimos no siempre dependen de nosotros, sino que hay todo un medio que conspira detrás para a veces poner más barreras de las que usualmente deberían haber. Pero bueno, entonces entré a medicina pensando, si pierdo, voy a dar todo de mí, pero si pierdo este primer semestre, me voy a artes. Y no perdí. No sé cómo pasé el primer año, el segundo, el tercero, y así terminé. Y yo soñaba con graduarme y decirle, papito, tenga el título, ahora sí voy a estudiar arte. Pero la carrera no me gustó hasta pasada la mitad de la carrera, no le veía sentido mucho a la carrera. Y bueno, poco a poco fui construyendo mi vida a partir de un enredo. Después quisiera presentarles un par de fotos sobre eso. Y claro, yo no tenía claro qué hacer en la vida desde un inicio, a diferencia de otras personas que saben qué quieren. Yo no sabía qué quería para el día siguiente. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias, doctora, doctor, por su intervención. Doc, yo creo que este sería el momento adecuado para que nos presente sus fotografías y después continuar con las siguientes preguntas. Mejor, entonces, ya. Entonces, yo les voy a compartir así brevemente algo que había preparado para ustedes. Me hicieron pensar toda la semana. Y quiero hablarles de mi película favorita. Mi película favorita, bueno, quizás ustedes ya eran muy grandes cuando esta película salió antes de que ustedes nacieran. Pero creo que la primera vez que yo vi esta película tenía unos 9 años. Se llamaba Regreso al Futuro. Y es la historia de un muchacho que regresa y puede cambiar los errores de sus padres, de sus abuelos, y regresa y siempre puede cambiar la realidad. Y a veces yo digo, ¿qué haría si yo tuviera esta máquina y pudiera regresar a mí? ¿Qué cosas me diría a mí mismo? ¿O qué tal nuestra querida y conocida tecla favorita, Control Z? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esta tecla, Control Z, para arreglar los errores que hemos cometido? O de pronto no es tan malo, porque quién sabe que nuestros padres hubieran hecho Control Z y quizás nosotros no hubiéramos nacido. Nunca se sabe lo que el Control Z podría haber hecho. Lo que sí sabemos es que el pasado no lo podemos cambiar y que el pasado nos construye y que podemos aprender del pasado. Esta soy yo, es la foto. Yo tengo recuerdo de esa foto. Yo tendría unos 3 años y medio más o menos. Y solía ser, como les decía, la niña educada, la segunda, soy la segunda, la que no es la preferida por ser la primera ni la última por ser la pequeña. Yo era la segunda, la persona de la que a veces se esperaba demasiado. Y yo creo que a veces, ahora que soy madre, me doy cuenta que cada niño tiene su ritmo y su velocidad, y si hay algo que debemos enseñarles a los niños es a darse permiso para equivocarse. Yo crecí en un hogar bastante severo, bastante severo. Con eso resumo todo. Y bueno, llegué a la universidad. Ahí están varios de mis amigos cuando entré a la universidad a estudiar medicina. Y a diferencia de lo que había cosechado en el colegio, la universidad era un mundo tan diferente a la comodidad del colegio, al confort de los amigos, al confort de los profesores. Y llegué a una universidad donde yo no tenía, era un apellido, era uno, en mi época habían 120 alumnos por aula, y era difícil. Más de una vez quise retirarme, más de una vez quise abandonar la carrera pensando que no iba a ser fácil. Y siempre cuento esta historia de un profesor que estando, y a lo que yo le llamo el currículum, el plan oculto de las escuelas de medicina, ¿no? Un profesor en tercer semestre me dijo que me hizo una pregunta en público y yo le iba a responder, pero no, me asustó tanto su pregunta que no titubeé, no le pude responder. Y este profesor me insultó públicamente, me dijo que yo no servía para nada, me dijo que me vaya a mi casa, que qué hacía ahí, que por qué les hacía gastar dinero a mis padres. Tal vez ese profesor tenía un mal día y se desquitó conmigo y me avergonzó en público entre todos mis amigos. Quizás alguna vez a alguien le pasó eso.
Y me acuerdo que me fui al baño a llorar y a decir, no, yo me voy a retirar al otro día, yo ya no quiero saber nada, me voy a ir, ¿qué hago aquí? Y me encontraba en lo que yo llamo así como que mi momento cero. Para colmo, bueno, en mi tiempo se estudiaba anatomía 3 semestres seguidos, que era terrible. Y recuerdo haber estudiado un montón para ciencias básicas, un montón, y justo esta semana, para colmo, obvio, no me fue tan bien como pensaba. Yo había estudiado y el trabajo valía 0.50 y me pusieron 0.25 porque no me cerré el mandil. Imagínese usted. Estas barbaridades e injusticias que suelen pasar a veces en una universidad que no quiero decir el nombre y de un profesor que no quiero decir el nombre. Y todas estas cosas me hacían sentir así, como estoy tan lejos de mi casa como para regresar y retirarme de mi carrera. Puedo seguir, puedo detenerme o puedo quedarme parada el resto de mi vida. Así que en ese baño del edificio sobre la antigua biblioteca, recuerdo haber llorado y entonces dentro de mí surgió una ira de decir, ¿por qué tienen que ser así las cosas? ¿Por qué estos mismos profesores, cuando son profesores de otras universidades donde quizás les pagan bien, les tratan mejor a los estudiantes y por qué a nosotros nos tratan mal? Creo que sufrí y experimenté maltrato porque en aquel momento yo no sabía que había leyes que protegían a los estudiantes. Yo no sabía durante mi carrera que ciertas cosas estaban prohibidas, que son lógicas, pero que a veces asumimos que es como debe ser, o que el profesor te cambia el horario 1000 veces, o que llega de mal genio y te pone una sola nota por todo el semestre. Esto pasa menos ahora, por supuesto. Yo les estoy hablando de hace casi 20 años, cuando estudié medicina, 15 años, que las cosas eran más difíciles de lo que hoy son. Pero creo que no ha cambiado este mismo sentimiento que más de una vez pudimos haber experimentado de lo que yo le llamo el momento cero. Me retiro, me voy, ¿qué hago? Y recuerdo que una noche, esa misma noche en mi casa, decía, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Y pude tener una respuesta a mi vida y decidí esa noche que iba a confiar en Dios, que iba a ser determinada por ser alguien que iba a avanzar y que algún día me iba a graduar y que algún día yo iba a ser profesora de la universidad y que algún día iba a cambiar las cosas. Obvio, son esos sueños que uno dice jamás tal vez los voy a alcanzar o estas ideas tan locas que uno tiene, ¿no? Pero decidí perseverar y durante todos mis años de carrera, con mis amigos, con gente que se quedó, gente que abandonó sus sueños, otros que lo lograron con ellos, cada semana nos reuníamos a hacer catarsis, a llorar entre nosotros, a ayudarnos entre nosotros, a perseverar juntos. Y creo que es muy importante contar con espacios como estos, donde tú puedas escuchar historias de personas que experimentaron quizás los mismos sentimientos, pero no se rindieron. Y le digo, quizás haya alguien que dice que, ay, esa doctora, qué exagerada, ha de haber sido una deprimida. Si no has llorado hasta ahora queriendo retirarte, ya mismo te llega el momento, porque no es una carrera fácil. El punto es que todos experimentamos este momento, pero algunos deciden detenerse, otros deciden rendirse y unos cuantos valientes deciden avanzar a pesar de las circunstancias. Este es un libro que yo suelo hacerles leer a mis estudiantes al final del semestre, se llama El dador de sueños y es un cuento. Es un cuento que habla de la historia de alguien que sale de la tierra de la comodidad para alcanzar sus sueños y se encuentra con toda clase de obstáculos, pero que al final se da cuenta de que los obstáculos no le matan, sino que le hacen más fuertes. Y esta es una de las frases favoritas que yo tengo y dice así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a los unos y a los otros. Esto lo escribió un hombre sabio que vivió hace muchos años llamado Salomón. Y él contaba esta historia, decía que no es necesariamente de los inteligentes o de los ricos o de los poderosos hacer proezas, sino que es como estar en el momento adecuado, a la hora adecuada y saber qué camino tomas.
saber por dónde vas. Si vas por este camino, tu vida tendrá una dirección. Si te rehusas a seguir, a pesar de todo, tendrás otro futuro. Y son las miles de posibilidades que tu vida puede tener, pero siempre hay un momento. A eso este sabio le llamaba tiempo y ocasión. El tiempo y la ocasión es más o menos como estar en el momento adecuado, a la hora adecuada y conocer a esa persona que es parte de tu futuro y es parte de tu destino. Es ese momento en donde dices, no sé cómo terminé aquí, pero tenía que estar en ese momento, tenía que estar en ese paralelo y tenía que conocer a esa persona. Bueno, yo llamo a ese tiempo y ocasión la mano de Dios. La mano de Dios es la que te lleva a lugares en donde posiblemente por tus fuerzas nunca llegarías. Así que entre todas las cosas que me pasaron buenas en mi vida, conocí a este muchacho años después, porque uno de mis temores era no estudiar medicina, porque cuando sea graduada voy a tener 28 años y eso, wow, eso es ser viejo, pensaba yo, y voy a ser vieja. Y entre las cosas que me preocupaban era que no me iba a casar con nadie, porque ustedes saben que en medicina no se tiene tiempo para nada. Entonces yo en mi carrera no tenía tiempo para el amor. Y claro, mi vida era un enredo. Pero me doy cuenta que a veces sobredimensionamos las limitantes que tenemos. Yo conocí a este maravilloso hombre. Después me casé con este maravilloso hombre. Dios me dio 2 maravillosas hijas. Yo soy madre de gemelas. Y no obstante, no solo me dio un compañero de vida y un amigo, sino un padre maravilloso que apoya mis sueños. Algunos le conocen a Estefan, es un profesor de biología que apoya a su esposa también. Cuando yo estaba haciendo el doctorado y tenía clases, ellos se quedaban con mis hijos. Y ahí es cuando yo me detengo y digo, estudiar medicina no era solo estudiar y graduarse. Estudiar medicina implicaba también hacer muchas otras cosas y desarrollar otras habilidades que nunca pensé que me iban a ocurrir. Cuando miro mi vida hacia atrás y digo, si yo pudiera regresar al pasado, iría a esta persona, a María Belén cuando tenía 20, 22 años y le diría, no sufras, te vas a casar, vas a tener una familia, no sufras, te vas a graduar, tu vida va a salir bien. Y a veces creo que cuando uno está en la adolescencia, no tiene esta mirada más allá de qué va a pasar el semestre que viene. Y si hablaran las galleras, en esta misma gallera donde a veces yo tenía que pellizcarme para no dormirme, años después logré conseguir ser aceptada como profesora, gané un concurso y bueno, esta es una conferencia de antibióticos que hacíamos con un profesor y cuando yo miro esta foto digo, lo logré, o sea, aquella cosa que ese profesor me dijo, aquel insulto que me hizo públicamente diciendo que yo no iba a poder, no se cumplió porque yo no dejé que sus palabras tuvieran poder sobre mi vida, porque elegí tomar un camino distinto a aquel que decían mis profesores cuando estaban errados. Estos son otros de mis cursos, recuerdo esta reunión, ellos ya están graduándose, me parece, es una promoción corta, leímos El Dador de Sueños y nos sentamos a hablar y contamos nuestros sueños y nuestras luchas. Ellos son mis amigos, también he trabajado, algo bueno que ha pasado es saber que ella es una de mis mejores amigas, es Lidia. Lidia perdió varias veces el semestre, sufrió discriminación, sufrió mucho, pero se graduó. Ahora es médico y juntas trabajamos en un proyecto de salud. Y esta es otro de las cosas buenas que pasaron en mi vida. Yo no pensé ni siquiera que me iba a graduar de médico, mucho menos que iba a terminar un doctorado después. Él es mi tutor, mis compañeros, otro de mis mejores amigos, Javito. Y doy cuenta que se puede, o sea, que si tú desarrollas esta habilidad de ponerte de pie a pesar de las circunstancias difíciles, si cuentas en tu vida con el favor de Dios, Dios abre las puertas de los sueños más imposibles que parezcan. Y he podido ejercer como mujer también, porque como decía Pamela, en un mundo lleno de hombres donde no es bien vista la maternidad, donde no se preocupan de nuestras necesidades, porque la mayoría de autoridades son hombres viejos que cuando tuvieron hijos no los cuidaron, sino que usualmente su esposa era la que se quedaba. Pero cuando cambias los roles y eres madre, esposa, profesora y empiezas a ejercer cargos de dirección, la gente empieza a cuestionar, oiga, ¿por qué deja botando a sus hijos? ¿Por qué hace esto? Y siempre va a haber gente inconforme de lo que hagas o dejes de hacer.
he podido experimentar en mi vida que se puede cumplir cada faceta de su vida, quizás más despacio, pero se puede. Yo llevo a mis hijos al trabajo a veces. Cuando eran más bebés las llevaba en mis conferencias y mis hijas son parte de mi vida. Esta es con un profesor belga, él es el director de investigaciones de la UTE, donde fui a un curso y dije, bueno, yo voy, pero sí voy con bebés. Y estas igual son mis compañeros de doctorado, Gaby, que tal vez es profesora de ustedes, Gaby Mazón. Y bueno, o sea, lo que digo es que somos seres integrales, no somos solo cerebros que estudian, somos personas que reímos, amamos, lloramos, nos equivocamos, nos queremos retirar de la carrera y eso es normal, pero a pesar de eso podemos sacar fuerzas sobrenaturales y avanzar. Entonces, esta niña cumplió mucho más abundantemente de lo que soñaba, mucho más abundantemente de lo que esperaba. Estoy a la mitad de mi vida, tengo casi 40 años y mi vida salió bien. Y a veces cuando miro estudiantes que se desaniman y que piensan que no van a alcanzar a graduarse o que no van a lograr completar sus sueños, yo digo, quisiera apostar por ellos. Quisiera apostar por ellos y decirles que sí lo van a lograr, que no sufran, que no dejen que este sentimiento que a veces los demás ponemos en ustedes les afecte o les rompa la vida, y mucho menos si es un profesor, porque a veces los profesores no nos damos cuenta del poder que tenemos con nuestras palabras sobre nuestros estudiantes. Yo fui un estudiante normal que no se llevaba con ningún profesor, que la secretaria le mandaba insultando. Yo tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en la Universidad San Francisco, que fue donde conocí a Iván. Y algo que me llamó la atención fue la forma en cómo me trataron en esa universidad. Y me puse a pensar, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué el profesor al que le pagan, porque era el mismo profesor, pero que daba clases en 2 universidades? ¿Por qué cuando estaba en esa universidad era buena persona y por qué cuando estaba en la universidad pública no lo era? Entonces entendí un principio: quien condiciona su trato a la paga no es digno de confianza. Y decidí convertirme en alguien que haga las cosas bien independientemente de la paga. Me paguen o no me paguen, trataré bien a las personas. Aunque a veces me matan de las iras, procuro ser ecuánime. En esta universidad privada aprendí que hay otra forma de hacer docencia. Él era nuestro director de maestría y se llamaba Benjamín. A él no había que decirle doctor, había que decirle Benjamín. Somos muy buenos amigos ahora y yo aprendí en esta universidad que por más PhD, super PhD que fueses, tenías que tratar con respeto a tus estudiantes, que había que contestar el teléfono, cosas básicas. Y no ha sido fácil en este medio donde la institucionalidad pública a veces te hace perder el sentido de devoción en la universidad. He dado clases en varias universidades, incluso un tiempo di clases en la Universidad San Francisco, pero decidí quedarme en la Universidad Central, de hacer historia en la Universidad Central, porque cada semestre yo tengo 200, 300 estudiantes que quieren escucharme y que estoy convencida de que los nuevos ministros, líderes de hospital, jefes de servicios, los próximos decanos salen de mis estudiantes. Y cuando me dirijo a ellos, sé que estoy ante la generación que puede cambiar las cosas. Y siento que es un privilegio ser un profesor universitario, es realmente un privilegio. Y creo que podemos cambiar las cosas en la medida que seamos capaces de reconocer nuestros errores y aprender de nuestro pasado, ya que no lo podemos cambiar. Y realmente recuerdo una ocasión en la que yo estaba de muy mal humor, el típico día 14 del síndrome premenstrual, que yo les advierto a mis estudiantes que tengo, y que por favor, el día que yo vengo a tomar prueba, tengan compasión y sepan que no soy yo, que son las hormonas. Pero recuerdo de un grupo que hizo un caso clínico que yo le quería arrastrar porque alguien salió con la frase, es que esa parte no me tocaba, doctora. Ahí es cuando yo me transformo y le quería estrangular.
Pero más allá del acto de corrección, porque uno tiene que utilizar aún los errores para enseñar, yo recuerdo que me porté mal, yo les herí, así su corazón. Pero luego mi conciencia no me dejaba en paz. Así que uno sabe cuando uno se porta prepotente. Y somos humanos. Y yo sé que les humillé y disfruté macabramente como maléfica de hacerlo. Les saqué el corazón. Entonces decidí llamarles por teléfono a todo el grupo y les senté en mi oficina. Y ellos asustados, doctora, disculpe, doctora. Y les pedí perdón. Les dije, chicos, yo me porté mal. No debía haber hecho esto. Y me siento mal. Por favor, perdónenme. Ese día no está en mejores días, por favor. Cuando yo me di cuenta, ellos estaban llorando, diciendo, no, doctora, nos merecemos el 0 y nos merecemos que nos haya arrastrado. Digo, no, están mal. La que necesita su perdón soy yo, no ustedes. A partir de esta circunstancia me di cuenta que como profesores a veces podemos dañar, pero también podemos reparar. Mi esposo ha estado más de una vez hospitalizado porque él es un delicado, se le ve y se enferma. Y es increíble estar del otro lado como paciente. Y he sido tan bendecida con que casi siempre han sido mis estudiantes, el que estuvo en mi cesárea, el que ha estado en la terapia intensiva con mi esposo, el que me ha dado anestesia, el que ha estado en la UCI con mis hijas, han sido mis estudiantes. Y me doy cuenta del enorme privilegio que es que ellos se acuerden de ti y te digan, recuerdo con cariño, doctora, el 0 que me puso. Es más, el que me monitoreó porque tuve un embarazo de altísimo riesgo, el que me monitoreó toda la noche perdió 2 veces conmigo. Decía, Diosito, que no se inventen los datos, Diosito, que no se inventen los datos. En síntesis, chicos, les animo a seguir adelante, a no dejar que nadie les diga que no pueden, a que lloren las veces que tengan que llorar porque es normal, y a que aprendan del pasado, porque siempre hay una buena historia que sacar. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Yo personalmente fui su alumna y claro, yo sí le recuerdo con muchísimo cariño, Doc, y yo puedo decir que es uno de los pocos docentes que uno siente esa calidad. Usted es muy, muy cálida y por eso yo suelo recurrir a usted cuando tengo algún problema. Cuando hay algo que no me cuadra muy bien con los docentes y todo, pero muchas gracias, de verdad, lo que nos acaba de contar, créanme que todos estamos con la lágrima en el ojo. Muchas gracias. Y por otro lado, queremos que nos cuente, en cambio, cómo fue su experiencia universitaria, cómo la vivió usted. Listo. Sí, también bastante conmovido y pensativo con el testimonio de Belén. A ver, yo cuando les conté que decidí estudiar medicina desde muy temprano, yo vengo de una familia de raíces del campo, de Riobamba, padres y abuelos campesinos. Vengo de una familia también de escasos recursos económicos y de hecho mis hermanos y yo somos la primera generación que tiene educación universitaria. Entonces, cuando acabé el colegio en Shell, bueno, hice en Puyo, salí para Quito. Mi deseo era estudiar medicina, de hecho, ahí en la central, pero llegué justo el día siguiente que pasó la letra de mi apellido y ya no me pude inscribir. Entonces, no sabía eso. Mi tío me ayudó, obviamente, a ir y porque no alguien chico del campo y amazónico, tal vez en un entorno bastante rural, venía a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, era un cambio. Luego de eso, di mi examen en la Católica, no aprobé. Entonces, la opción que tenía era la UCL. Si recordarán, ya está cerrada esta universidad, la Universidad Cristiana Latinoamericana. Entonces, empecé mi prepo ahí. Entonces, ya estaba, creo que dos semanas haciendo prepo ahí. Bueno, mi tío me dice, oye, ¿y por qué no vas a dar la prueba de ingreso en San Francisco? Él es radiotécnico y le daba servicio en ese entonces a la Universidad de San Francisco. Entonces, la verdad dije,
yo había escuchado un poquito de esa universidad y mi pensamiento, pero esa universidad es para ricos, entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Obviamente. Y bueno, mi tío me dijo eso y bueno, yo dije, ok, no tengo nada que perder, y mi tío amablemente me compró el paquete de aplicaciones. Fui a dar el examen y saqué la nota que necesitaba solo para ingresar, no saqué una nota que merecía aplicar a una beca o algo por el estilo, pero estaba. Tenía ese sueño y bueno, fui a la oficina de asistencia financiera de esta universidad. Entonces ellos me dieron un descuento, una beca para poder iniciar. No cubría todo, pero ahí empezaba el paso de fe junto con mis padres, que se podía hacer esto, ¿no? Entonces, con todos los temores, con todos los miedos y eso, empecé medicina ahí. Algo que impacta hasta ahora mi vida y como Belén, y la verdad es que aprendo mucho de ella y como es maestra y docente y ese rol de mujer y profesora como ustedes, también tuve ahí en mi escuela de medicina. Recuerdo que la entrevista que me hicieron en esta oficina de asistencia financiera, la directora dijo, ok, necesito que te entreviste alguien de medicina, y justo estaba el decano fundador de la medicina, de ahí de la San Francisco, Gonzalo Mantilla. Fuimos con mis padres y eso es lo que admiro. Yo trato de algún rato desarrollar en mi vida esa visión, esos líderes que tienen visión, que ven más allá de nuestros ojos, ¿no es cierto? Que tal vez miramos hasta aquí, pero ellos ven mucho más. Entonces el Chalo le llamamos, como Belén dice ahí, no hay títulos, es bastante informal con respeto, entonces Chalo de cariño, pero en ese entonces el doctor Mantilla. Fuimos entonces, cuando ingresamos, él no hizo la pregunta, no, y decir, oye, ¿y cómo vas a estudiar medicina tú con tus muletas y toda esa discapacidad? Vienes de allá tan lejos, de una educación pública y todo. Él lo que dijo es, mira, y fue así, se sentó y dijo, mira, cuando tú seas médico, y él sacó su palm, ¿no es cierto? Que en ese entonces habían las palms. Ustedes chicos seguramente no saben qué es una palm, no conocieron, porque ya vienen los de smartphone y todo, ya ahí está todo compactado. Pero habían estas palms y él decía, mira, porque él practicaba en los Estados Unidos mientras también dirigía la escuela de medicina. Y él me dijo, mira, cuando tú seas paciente vas a ver las historias de las personas que cuidas en esta PAN, y de aquí también vas a solicitar los exámenes y todo, porque obviamente él hacía eso ya. Pero nunca fue la pregunta y poner el tema, el contexto de la discapacidad o el no puedo. Ahí nunca hubo en esa discusión esa parte. Salí de eso, empecé los estudios de ese primer semestre, y para mí sí fue un choque bastante fuerte, porque yo venía de un entorno rural, venía a una burbuja como es la Universidad de San Francisco, y soy franco en eso porque así fue, y venir a esa burbuja, encontrarme con gente. Y yo me cuestionaba y decía, la verdad, no creo que pertenezcas. De hecho, yo no pertenecía a ese mundo, obviamente. Y ese punto cero que Belén mencionó, yo lo tuve al final de la primera semana, en el primer semestre. Porque yo en ese tiempo vivía con mi tío en Quito, ¿no es cierto? Y tenía que tomar 2 buses para llegar a Cumbayá, a San Francisco, con muletas y todo. Caminaba para coger el bus. Y era complicado, pero me acuerdo que en esa primera semana de mi clase de química general resumió toda la química que había recibido allá en el Oriente de 3 años, del 4º, 5º y 6º curso, en una semana. Entonces dije, al final de la primera semana era viernes, llegué a la casa de mi tío y me senté, y claro, ahí me puse a llorar, ¿no es cierto? Porque los hombres también lloramos. Y dije, no, yo no, porque esto no voy a poder. Me senté y dije, no voy a poder, porque
tenía que tener buenas notas, tenía que satisfacer un promedio para quedarme, porque si no, me sacaban y tenía que mis padres pagar el dinero que me estaban dando como beca que yo tenía que pagarles con estudio. Sabiamente mi tío me dice, oye, ¿por qué no te tomas el fin de semana, descansas un poco, lo piensas y de ahí decides, ¿no es cierto? Bueno, entonces hice eso, lloré, comí, luego fui, me senté y empecé a hacer la tarea que tenía ese fin de semana ahí. Y regresé la siguiente semana a la universidad, se terminó la segunda semana, se cumplió un mes, 2 meses, se terminó el primer semestre. Y al final ese temor se fue un poco disipando. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí. Perdón, pensé que se congeló eso. Pero bueno, se terminó ya el primer semestre y continué, de hecho. Fue bastante bien. Al final del primer semestre saqué muy buenas notas. Pude regresar de nuevo a la oficina de asistencia financiera para solicitar más ayuda, porque inicialmente me dieron no mucho. Y ahí la señora me dijo a mí, la verdad yo pensé que no ibas a aguantar aquí. Ella le dijo a mi tutor, fuimos los dos a mi tutor, con Marco Fornacini, que Belén conoce, fue profesor de epidemiología en la maestría de salud pública, con el Marquito fuimos, y abiertamente la directora de asistencia financiera. Honestamente yo pensé que ibas a estar solo un mes, y de ahí te ibas a desilusionar y te ibas a ir. Para hacerles la historia corta, yo tuve que tomar bastantes clases introductorias porque no tenía el nivel apropiado, no había recibido la educación que mis compañeros recibieron en el alemán, en el americano, en la Academia Cotopaxi, en esos colegios. Pero siempre hubo en mí esa fuerza, esa voluntad de continuar a pesar de la adversidad, y como Belén, yo digo que eso es Dios, que me ayudó a salir, a animarme y a pesar de la adversidad continuar. Entonces terminé, no me gradué al mismo tiempo que mis compañeros, me gradué bien. Entonces esa fue mi experiencia con el tema de hacer la escuela de medicina. Gracias, mi doc, por compartirnos un poquito de su historia. La verdad es que yo creo que hablando de este tema de como nosotros les llamamos ahora, ¿no?, los chicos, los foráneos, que son nuestros compañeros que vienen de otras provincias. Yo me imagino que varios deben sentirse identificados con esto. Yo creo que dar el paso de salir de sus casas en otras provincias y venirse para acá, para Quito, a vivir solos o muchas veces a vivir con un familiar que no es precisamente el más cercano, debe ser un golpe súper fuerte, un cambio bastante fuerte. Así que le agradezco mucho por compartirnos de esta experiencia. Pasando un poquito como el tema de estas experiencias universitarias, nosotros creemos que estamos ante 2 puntos como un poco sensibles, o al menos desde mi perspectiva personal son temas sensibles, y es el tema de la discriminación. El tema de los obstáculos que a veces tenemos por el asunto de la discriminación. En su caso, no sé si tal vez tuvo una experiencia como estudiante, ahora como médico, por estos temas de discriminación, tal vez por esta discapacidad que usted enfrenta desde muy joven. Y por otro lado, cuando usted nos cuente esto, igual a la doc Mena quisiéramos preguntarle si ella sufrió también algún tipo de mala experiencia o de discriminación con respecto al tema de género. Yo tengo entendido que al menos sí ha habido un cambio bastante grande generacional con respecto a que antes la profesión de médico, la carrera de
medicina y la profesión de médico era algo que se reservaba muchas veces más para nosotros. Queríamos que por eso nos cuenten un poquito, tal vez, si tuvieron estas experiencias, tuvieron que afrontar esas experiencias de discriminación por su lado. ¿Empiezo yo? Sí. Ok, bueno, claro, mi doctora nomás. Catherine, te cortabas un poco, pero bueno, la idea es que hable un poco de discriminación, si tuve discriminación. A ver, puedo decir que durante mis estudios en la escuela de medicina, no como tal, no he tenido discriminación como tal. Y más bien creo que la discriminación la he sufrido fuera de ese medio, más bien. Tal vez cuando ya estaba en mi último año de estudios en el internado, ¿no es cierto? Cuando iba a pasar visita, me acuerdo una vez una señora estaba en el Bos Andes, ¿no? Y era creo que la mamá o un familiar de este chico ahí. Y cuando me vio entrar con las muletas, ahí en ese entonces caminaba bastante con muletas, ahora estoy un poco más en silla de ruedas. Pero y decía, y usted es doctor. Entonces, viéndome con las muletas, ¿usted es doctor? Bueno, sí, soy doctor. Entonces, yo la verdad he tratado de más manejar, porque a veces es por la gente, por falta de conocimiento, dice cosas que no quiere en general, pero más bien la discriminación yo pienso que la he sufrido en la calle, por ejemplo, porque ahora uso un poco más silla de ruedas y tengo una persona que me asiste y a veces vamos en la calle, a veces tengo que ir a dar una conferencia y todo, y les cuento algo que pasó porque fue chistoso y así lo tomo, de hecho, es bastante chistoso. Me invitaron a una conferencia en el hospital de la policía y me perdí y me estacioné en un lado y de ahí sacamos la silla de ruedas. Mi hermano es mi asistente y me estaba empujando a encontrar el auditorio. Entonces, y la gente dice, qué pobrecito, y cuando nos ven le dice, pobrecito, y después, o a veces incluso me quieren dar dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿en serio? Y después cuando ya termina ese evento, ya salimos y con mi hermana nos sabemos reír. Oye, si supieran que lo que vas a hacer vos, tus conferencias delante de los residentes, de los tratantes. Pero yo creo que yo digo, he sido afortunado y bendecido en el contexto que yo he estado, por lo menos en la comunidad USFQ en San Francisco, no he tenido discriminación de ese estilo, la verdad, y más bien creo que en otros contextos en el país se ha dado eso, pero eso, la verdad, por eso puedo comentarles. En mi caso, bueno, yo nunca había estado tan cerca de una persona con discapacidad hasta que yo conocí a Iván. Y ahí es cuando me di cuenta que Iván corre más rápido que todos juntos. Hace exactamente lo mismo que cualquier persona, exactamente lo mismo, y lo hace mejor y lo hace más, tiene unas habilidades increíbles. Y me acuerdo siempre algo que pasó una vez con un viceministro de salud. Estaba yo conversando con el viceministro de salud porque era presidente de la Comisión de Medicamentos, y el viceministro me dijo, para Belén, quiero presentarte a alguien que tienes que conocer. Es alguien que vale la pena que conozcas. El viceministro se paró para ir a saludar a Iván. Claro, él no sabía que nosotros ya nos conocíamos, éramos amigos. Pero ahí es cuando te das cuenta que quizás la barrera está en nosotros. Hicimos un curso de bioestadística con un profesor de la Universidad del Sur de la Florida. El curso era en inglés, lo trajeron los prometeos. Y resulta que la mayoría de profesores de la Universidad Central no hablaba inglés. Así que yo fui y dije, Ivancito, ayúdanos a hacer la traducción, porque Iván domina el inglés. Resulta que va Iván con el profesor al edificio donde es el comedor, donde resulta que el ascensor lo taparon para que nadie lo use. Le echaron ladrillos y no tenemos ascensor. Y claro, ese curso duró como 8 meses y casi al final del curso, Iván que se nos cae de las gradas. Porque todos los días le subíamos, o sea, los días de clase le subíamos cargando entre nosotros y le bajábamos, le subíamos y le bajábamos. En la silla de ruedas. En la silla de ruedas.
Y antes de que se acabe el curso, Raj, que era diabético, el doctor Rajaram, diabético, se rajó la pierna. Y el Iván por poco y se nos mata. Yo, Dios mío, qué vergüenza que sentía de la universidad. Decía, Dios mío, toda la Universidad Central y no tener un ascensor para pasar al profesor. Y de hecho era el edificio nuevito. Creo que tenía 2 años o menos de 2 años. Y decían que dejaron el espacio para el ascensor, pero lo habían tapado ya. Pero yo creo que estas experiencias de cuando tú pasas con una persona ciega, entiendes el lío de las gradas y de los obstáculos. Cuando estás con una persona que no puede caminar, dices, oye, y ahí es cuando te mueres de las iras cuando alguien se parquea en el parqueadero de ellos. Porque ahí es cuando te das cuenta de la equidad, de la necesidad que tienen, de que son exactamente como nosotros, pero necesitan ciertas cosas mínimas. Y esas mínimas cosas a veces como universidad no les damos. Y el visibilizar esa necesidad, yo creo que nos hizo, que te hace mejor persona. Yo solo quiero aprovechar para compartir algo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mis hijas, es esto. ¿Están viendo esta foto? ¿Pueden ver a dónde está la cabeza de una de mis hijas? Sí, se ve. Ya. Quiero que vivan pensando que todas las personas somos iguales y debemos darles espacios para que puedan vivir de cerca. Iván solo no puede caminar, pero puede chatear, manejar y cambiar la estación de radio a la vez. Muchas gracias, Doc. Acabamos de recibir. Bueno, tomando un poco las palabras de la doctora, realmente nosotros como Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad, como estudiantes y como grupo de estudiantes que quiere generar cambios positivos en nuestra facultad, sí nos gustaría preguntarle, doctor Sisa, porque nos chismearon por ahí, es más, nos supieron decir que usted es uno de los pioneros para que en la Universidad San Francisco estas adecuaciones. ¿Cuál podría ser para nosotros el primer paso para comenzar a promover este tipo de proyectos dentro de nuestra facultad y dentro de nuestra universidad? Claro, bueno, ahí debo hacer tal vez el que chismeó no fue tan correcto, pero el que ha sido bastante pionero en esto es un profesor de la Escuela de Medicina, es el Fuad Terán. Él tuvo polio y él usa muletas también. Entonces, él ha sido uno de los que más ha empujado en la Universidad de San Francisco, el que haya, por ejemplo, rampas, el que haya los ascensores sea más accesible. Pero para responder a la pregunta, ¿cómo ustedes, desde la perspectiva de estudiantes, pueden ser esos entes que empiecen a generar cambios? Es, por ejemplo, visibilizar el problema, crear espacios para discutir estos temas. Y fue así como empezó, por ejemplo, en la San Francisco, cuando yo estaba en segundo año, empezaron unos foros sobre este tema de discapacidad y en la universidad me invitaron siendo estudiante, a mí, al FUAD como profesor. Entonces se empezó a hablar de esto. Y claro, ahí empezaron a hacer cambios, pero cuando ya vino el tema de las reformas universitarias, la LOES, eso fue algo que empujó incluso más. Entonces, aún no es perfecto. O sea, todavía necesitamos hacer muchos cambios ahí en la San Francisco para mejorar este tema. Está mejor, pero yo pienso que ustedes podrían empezar creando esos espacios para discutir esto, ¿no es cierto? Invitar a sus profesores, a las autoridades que asistan para que vean que esto es importante, se debe discutir. Y retomo las palabras de Belén, las personas con discapacidad, que pueden ser visibles o no visibles, chicos. Cada uno de nosotros tiene sus cosas, o sea, de nuevo, puede ser una discapacidad física, puede ser una discapacidad, no sé, de aprendizaje, emocional, cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero la gente debe aprender primero a saber que está eso ahí y que las personas con discapacidad, como dijo Belén, solo necesitamos estas pequeñas adaptaciones
cosas que nos ayudan para poder de alguna manera estar en la misma condición que todos para poder salir adelante, ¿no? Claro, mi doc, así es. Muchas gracias igual por habernos compartido estos pequeños tal vez consejos y acercarnos un poquito más a la realidad. Yo creo que una de las cosas, uno de los problemas que tenemos en nuestra universidad es la invisibilización de ciertas realidades, de varios tipos en realidad, no solo refiriéndonos a discapacidades. Entonces yo creo que sí, efectivamente, la creación de este tipo de espacios pueden ser tal vez el primer paso a una concientización inicial y muy probablemente a que se pueda a partir de eso llevar a cabo ya proyectos. Si le rompemos las piernas al decano, ¿cuál? A lo mejor él entienda la necesidad que haya de adecuar un ascensor. No dirán al de... Y en verdad es un poco triste. En verdad es un poco triste que, no sé, los chicos que nos acompañan de nuestra facultad saben que en realidad es hace poquísimo tiempo que en nuestra universidad apenas se pudo adecuar una plataforma para personas con silla de ruedas, con muletas, que está justo en la entrada del edificio de farmacología, precisamente. Es algo súper reciente que la verdad debió haber existido hace ya un montón de tiempo. Así que creo que en ese sentido sí vamos en un retraso bastante, desde mi punto de vista, hasta preocupante. Creo que nos hemos estancado en varios niveles respecto al tema. Creo que no avanzamos mucho y estoy convencida de que es del tema de que no hacemos visibles este tipo de problemas. Como estudiantes mismos no lo hacemos y es básicamente la base del problema. Bueno, mira, cerrando un poquito como este eje, queremos hacerles otra pregunta. La verdad es que los dos de una u otra forma han estado involucrados en varias formas con el tema de la ética médica. Queremos que desde su opinión, desde su experiencia, nos comenten cuál creen ustedes que es el perfil ético de un estudiante de medicina primero, que posteriormente será un médico y posiblemente un docente de nuestra facultad o de cualquier otra facultad de medicina. Así que no sé quién quiera intervenir primero. Belén, ¿qué tal si tú empiezas? Pues sí, es bien complejo el decir, yo supe de un código de ética cuando estuve en la Universidad de San Francisco y les voy a ser sincera, cuando yo tenía estos deseos de mi momento cero de retirarme de la universidad y no regresar más porque la vida era dura, tomé en cuenta a Dios en mi vida y una oración que hice fue: Dios, ayúdame a no contaminarme, a no hacer nada malo, ayúdame a no copiar. O sea, yo creo que si para el drogadicto la heroína es la tentación, para el estudiante de medicina la tentación es copiar. Como les dije, yo crecí en un hogar súper claro lo bueno y lo malo. Copiar está mal y punto. El que copia está haciendo algo mal. El que roba $1 es igual de culpable que el que roba $1.000.000. El que se llevó la avioneta llena de plata empezó robándose un carrito en la casa de un amigo y su mamá no le dijo que eso estaba mal. Y crecí en un hogar en el que los principios no eran tan difíciles de discernir y yo sabía que la copia estaba mal y no había que copiar. Así que con la ayuda de Dios tomé la determinación de no copiar y no que sea perfecta, no que esto sea algo, wow, es algo que es normal. Entonces era incómodo estar en medio de un medio en el que copiar está bien, el que no copia es tonto y el que no miente es tonto y el que no le miente al profesor. Y yo valoro mucho una prueba que por ahí un estudiante puso: doctora, no sé nada, pero le quiero mucho. Yo valoro la transparencia, valoro que digan: doctora, no estudié o no hice la tarea antes que se estén inventando cosas. Y lastimosamente me doy cuenta que en nuestra universidad hemos hecho de la copia como un mal menor.
y a veces dejamos cosas que pasen, como el profesor que no te da clases todo el año te pone una nota y le deja a todo el mundo suspenso como algo normal, y no tenemos esta capacidad de discriminar que eso está mal y que nosotros debemos denunciar. Y recuerdo que estábamos en una clase, ¿te acuerdas, Ivancito? Y un profesor se le ocurrió decirnos que le compremos el manual y todos íbamos a pagar porque era normal para nosotros. Un profesor auxiliar de una materia que teníamos, sugirió que paguemos el folleto que él había escrito, que valía como $6-12. Los de la maestría dijimos, bueno, yo era la presidenta, iba a recoger, y el Iván se pega una enojada y dice, oye, eso no se hace, eso es prohibido, eso es coima. Bueno, en una semana, Iván hizo que le voten al profesor porque habló con el director de la maestría y dijo, mira, nos sugirió que compremos este folleto a él y no a través de la copiadora que tenía la universidad. Y el profesor se fue. Yo decía, oye, es que hemos tenido un sistema de valores tan anormal como que si esto fuera normal. Así que ahora intento como docente tratar de llevar esto a mis estudiantes, más creo que la ética debe ser un repensar cotidiano de todo. Como les digo, estamos tan acostumbrados a pasar con buenas notas que estamos olvidando que el proceso es lo más importante y que el proceso es lo que debemos cuidar. Y creo que, ¿qué es lo que pasa si yo encuentro a un estudiante mío copiando? La universidad no genera mecanismos de protección para el profesor. Una vez se nos robaron un examen en fármaco hace unos años. Bueno, fue a parar hasta mi esposo, que en esa época era mi novio, como posible sospechoso de haber filtrado el examen. Porque resulta que este profesor que ya no está con nosotros, que ya murió, el doctor Lalama, era viejito, él dejaba la flash y se iba a tomar café y cuando regresó le robaron el examen. Entonces la Contraloría dijo, ¿quiénes tenían acceso a la computadora? Mi novio en esa época nos daba haciendo los mantenimientos gratis a las computadoras y claro, también salió involucrado. Bueno, salimos los profesores mal parados. Desde ahí los profesores no siempre es fácil denunciar cuando un estudiante te está acosando. Claro, tienes el profesor que te acosa y yo siempre les animo y les apoyo a denunciar, pero no hay muchos mecanismos de protección a los profesores cuando le están acosando a los estudiantes, a los profesores, que también se da. Y esto es porque consideramos que hay los pecados buenos y las mentiritas blancas. Entonces, copiar no es tan malo si es que voy a pasar el año. Y no, debemos redefinir nuestros sistemas de valores. El plagio, la copia está mal. Y eso, recuerdo una vez a Iván, bueno, como él hizo un semestre más que nosotros y nos tomaste un examen, y era nuestro amigo, pero no nos dejaba copiar. O sea, nadie iba a copiar. Y ahí me di cuenta que esta es una conducta que tú la puedes desarrollar desde el pregrado. O sea, el que copia se va. Se va porque se va. Porque si dejamos que esta gente se gradúe, son los directores de hospitales de los escándalos que salen en la tele. El que copia y compra un examen, el que le da el regalo al profesor y el profesor que se presta, estas cosas pueden cambiar en la medida que nosotros nos sumemos para hacer la diferencia. Y eso parte desde nuestra convicción personal, un compromiso personal. Ivancito. Ya dijiste todo, no me dejaste nada para decir. La verdad es que esta es una muy, muy buena pregunta y solo estaba reflexionando. A veces, para serles honesto, veo las noticias y digo, quiero irme a vivir a Nueva Zelanda hoy, donde tiene una mujer presidenta y parece que la vida es mejor ahí, pero porque creo en este país, regresé, fui a estudiar a Estados Unidos y regresé para regresar lo que aprendí allá y más bien me siento contento que hayan estos espacios y que ustedes jóvenes podamos estar conversando esto. Como dice Belén, simplemente es ese repensar nuestros debe ser, no sé, o sea, no hay que copiar básicamente porque primero uno se miente a uno mismo. Yo como docente a mis estudiantes, la verdad es que yo quisiera y hacer una cosa, o no sé, no tener que estar ahí cuidando que copien o no copien. Y eso de la copia se da en todo lado, pero por alguna razón es más arraigado en nuestro contexto latino, verás.
porque ahí en la universidad, en la San Francisco, recibimos bastantes chicos de intercambio. Me acuerdo en el primer año mi profesor de biología daba clases a los gringos de intercambio y me decía, yo a ellos les puedo dejarlos en el laboratorio, cada uno solo mira su hoja, su examen, pero a ustedes locales no puedo dejarles, tienen que estar ahí. Yo creo que de nuevo es como las discapacidades, es crear esos momentos, espacios para discutir cuán mal le hace a alguien copiar, porque como Belén dice, empieza desde que alguien se roba el carrito cuando jugaba con el amigo o fue a la casa. Eso no es algo que uno fue y aprendió ahí ya cuando era grande, eso empieza desde más antes. Y debe indignarnos cómo está el sistema de salud de este país. O sea, debe decir indignarnos hasta profundamente que se den esas cosas, que en medio de pandemia haya gente que haga eso a costa del dolor de la otra gente y ahora tengamos que estar pidiendo plata afuera porque no tenemos. Y hay plata en este país, pero solo se roban. Y la verdad me duele, pero al mismo tiempo tengo esperanza de verles a ustedes jóvenes que van a hacer el cambio y el simple hecho de estar aquí escuchando esto ya es un paso. Entonces, animarles, básicamente animarles. Yo les trato de decir a mis estudiantes que deben estar aquí por el gusto de aprender. Yo sé que es importante una nota y sé lo importante porque eso dirime si van a pasar o no, van a seguir. Pero deben de alguna manera estudiar por el gusto de aprender y saber que va a ser útil eso para luego en el futuro, más que por una nota. Sé que es importante, pero es por eso, el gusto de aprender y en ese proceso saber que copiar, porque se miente a uno mismo si uno copia. No es lo que sabe o aprende. Entonces, eso. Muchas gracias, doctores, por sus intervenciones en este momento. Bueno, nosotros como estudiantes, la verdad es que sí visibilizamos mucho este problema de copias y aunque no le crean entre estudiantes, también hay momentos en que nosotros nos frustramos por eso. Como dijo la Doc Mena al inicio de la charla, creo que es por estar acostumbrados a tener unas notas tan altas, venir de un colegio en donde uno tiene una nota muy elevada y llegar a la universidad a llenarse de ceros, porque nos ha pasado muchísimas veces, que hace que muchos estudiantes dejen de lado la honradez y los valores que recibimos en algún momento y preferir de otra manera llegar a esa nota sea como sea, sin importar si se haya aprendido o no. Yo suelo pensar y también tengo la esperanza de que algún momento nuestro país puede cambiar, porque tengo mucha fe en la generación que estamos ahorita, en la generación de estudiantes que somos ahora, porque pienso que tal vez ahorita tenemos una mente un poco más abierta y somos un poco más conscientes también en valores, unos más que otros, obviamente, pero tal vez ahorita nuestra voz es muy pequeña, pero si nos seguimos esforzando y seguimos manteniendo nuestros valores tal y como estaban, cuando nuestra voz sea mucho más grande, podremos hacer cambios realmente para nuestro país. Y como usted dijo, o sea, tuvieron la posibilidad de salir y en algún momento quisieron volver, y yo creo que la razón para volver a nuestro país siempre va a ser las ganas de querer cambiar y mejorar a nuestro país. No tener estos problemas de corrupción y no tener estos líos en donde se sabe quién cometió la corrupción y en menos de 12 horas y esté afuera. Entonces... Tienen 32 años, es que es increíble. Yo miro las noticias y digo, oye, yo tomé una decisión de no tener casa con piscina ni helicóptero y vivo agradecida cualquiera sea mi situación. Y es que si te venden como profesores una vida de lujos innecesarios, si te venden una vida de comodidad, que tienes un yate y una casa y no tienes cimentados tus valores, el rato menos pensado canjeas todo, porque lo canjeas absolutamente todo por nada. Entonces sí creo que es necesario tener estos espacios de acercamiento y de vivir un día a la vez, de vivir un día por la vez. Oye, no
no creo que los estudiantes se vuelven tontos cuando entran a medicina. O sea, son de los 1000 puntos. Yo me sé reír, a veces les molesto. Digo, ustedes son los de los 1000 puntos, ¿no? Porque o sea, la Universidad Central en Medicina tiene los genios del país, Ivancito. O sea, yo tengo de 999 puntos para arriba. Pero cuando llegan a quinto semestre, están tan maltratados que creen que no son capaces ni de subir al bus solos. A veces me hacen preguntas como, doctora, ¿pongo nombre en la prueba? Y yo digo, por Dios, o sea, ¿tú qué crees? Una vez me acuerdo que en la prueba imprimí mal y me salió abajo nombre, pero me salió abajo porque imprimí mal. Doctora, ¿ponemos el nombre arriba o abajo? Y yo me doy cuenta que eso pasa en cuarto, quinto semestre porque les hemos matado la imaginación, porque les hemos asfixiado diciendo, no, tiene que estudiar con esfero rojo, con esfero azul. Entonces la corrupción termina siendo, Pamela, un círculo. Si tienes un profesor mediocre que te dio 2 clases que nadie entendió y que hizo que todos se expongan, y te toma un examen nivel posgrado, obvio que vas a sacar 0. Pero entonces ahí el problema no radica en que tú no tienes capacidad, radica en el profesor que no es bueno. Y necesitamos que los estudiantes, ustedes tienen mecanismos de defensa. ¿Sí o no, Pamela, que hemos hecho un par de travesuras por ahí? Sí, chicos. No se imaginan cuánta gente hemos jalado las orejas. Yo no soy tan pasiva como él. El Ivancito es puro amor, comprensión y ternura. Yo sí... Incendio, quiero ver el mundo arder. Y tenemos que... A ratos me toca contenerle a la Belén, porque si no... le quiero incendiar a más de uno. Pero tenemos que hablar. Ustedes tienen un director de carrera, tienen un jefe de cátedra, tienen un decano, si no les escucha, tienen un rector, tienen un comité de ética. Si tienen pruebas, tienen que exigir. Porque les cuento, a los profesores, en especial a los de tiempo completo, nos pagan. Y el salario de los profesores a tiempo completo, mientras más viejos son, yo quiero tener ese salario. Es un buen salario para el medio nacional. Entonces, lo menos que pueden hacer es dar buenas clases. ¿Y quiénes son los que nos evalúan? Ustedes. Y tienen que hablar. Pueden ser escuchados. Y yo creo que estos espacios sirven para algo. Si hay algo que el profesor teme, es la evaluación. La evaluación que nos hacen los profesores. Pero de ahí viene la otra parte. Como profesor, yo quiero inspirar. Yo, por ejemplo, nunca tomo lista, porque creo que si mi clase es buena, los chicos van a venir. Y de hecho, cuando empiezan a faltar, yo digo, algo está pasando conmigo. Yo no estoy dando buenas clases. Entonces, hay que ser abiertos. Ahora, que la materia es fea. La fármaco es fea y no hay cómo mentirles a los niños. Imagínate bioestadística y epidemiología, ¿verdad? Uy, imagínate estadística. A mí a estas alturas, hacer raíz cuadrada, no, hijita, yo no lo aprendí en la escuela, no lo voy a aprender a los 40 años. Pero entonces es un aprendizaje colectivo y yo sí les animo. Corrupción no es solo regalarle la nota, corrupción es robarle el punto del estudiante, porque el profesor le puso mala nota sin una rúbrica. Aprendan a hablar y únanse, porque unidos no les pueden vencer. Muchas gracias, mi doc. La verdad es que creo que era un tema súper sensible, no solo en este sentido de profesor-estudiante, no solo de la corrupción profesor-estudiante, sino de entre estudiantes mismo, y están conectados muchísimos compañeros de la carrera, así que sí, me parece que era un tema un poquito sensible de tratar. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando, pero la verdad es que yo no quería, y lo estábamos hablando con Pame, yo no quería cerrar la conferencia de hoy sin hacerle una pregunta a la doc Mena, que es una pregunta que se repitió bastante, y yo creo que es por el tema que hablábamos de que hoy en día en nuestra facultad son muchas los estudiantes mujeres, así que es una curiosidad incluso mía, y dice la pregunta: ¿cómo equilibrar el deseo de maternidad versus el deseo de un posgrado? ¿Qué elegir primero? Y yo creo que no solo se refiere como al posgrado, sino como a la carrera de medicina en general. Tenemos varias compañeras que son madres de familia. Bueno. Así que en su experiencia... Yo les contaba en mi presentación de fotos que uno de los temores que yo tenía para estudiar medicina era que no, pues cuando me voy a graduar,
entras a los 18, te gradúas a los 26, más la rural 27, más del posgrado 28, 29, 30, 31. No, a esa edad yo estoy vieja y ¿quién se va a querer casar conmigo? Ya no va a tener hijos, no me va a dar la vida para eso. Yo pensaba eso. Estaba convencida de que no me iba a casar. De hecho, hay estudios que dicen que los profesionales de ciencias de la salud estabilizamos nuestra vida a los 35 años. ¿Saben por qué tuve mellizas? Porque la TSH se aumenta con las madres dañosas y ovulas más. Entonces, si no tienen hijos hasta los 35, tienen chance de tener día 2. Así que es parte de la biología que estoy diciendo, apure, mujita, apure. Pero el casarte o el tener hijos no es una decisión de apuro, es una decisión de vida. Yo les cuento algo. Yo tenía la maestría y soñaba con hacer un doctorado. Yo soñaba con hacer el doctorado, pero tenía que salir del país. Pero me iba a casar. Y no tiene que ser lo uno o lo otro, siempre hay un camino, siempre hay un camino. El punto es que sepas con quién vas a construir tu vida. Si tu novio de ahora no te deja ir a guardias, ¡chao! Ese va a ser un lastre en tu vida que no te va a dejar. Yo me fui a Brasil recién y quien se quedó calmando a mis hijas fue mi esposo. Y no es que él lo hace de favor, y cada vez que él me viene a decir, te ayudo, mi amor, a lavar los platos, le digo, ninguna ayuda, eso es su responsabilidad. Mitad y mitad, aquí no hay a dónde hacerse loco. O sea, si tú hoy no aprendes a mirar que el compañero de al lado te va a ayudar en tu carrera y juntos se construyen, entonces estás perdida. Necesitas un compañero de vida, necesitas enamorarte de alguien que te acepte como eres. ¿Y sabes cómo somos las mujeres de medicina? No comemos cuento, somos exigentes, somos creativas, dormimos porque estamos cansadas, no nos gusta a la mayoría hacer las cosas de planchar y esas cosas, que lo haga él. Estas son cosas que tienes que hablar en esta etapa de tu vida cuando eres novia de alguien, cuando alguien te gusta. Mira cómo trata a sus hermanas, mira cómo trata a su mamá. Mira a ver quién le plancha la ropa. Si tu novio es el niño almidonado que la mamita le plancha hasta las medias y no es capaz de hacerse una olla de arroz, salga corriendo, porque esa persona va a ser un lastre en tu vida mañana. El tener hijos es una decisión de vida y no es lo uno o lo otro. Tú puedes tener las dos cosas. Yo tengo las dos cosas. Me demoro más. Como necesito. Para mí, cuando las nenas tenían 2 meses de vida, yo tenía que irme a Brasil a renovar la visa porque si no, mi beca se caía. ¿Qué hice? Me fui con mi esposo, mi mamá, las 2 bebés. Llegué 4 horas antes al aeropuerto porque se cacan cada hora a limpiar pañales y llevarlas a las bebés y tener la funda de leche. Es todo un show. Salir conmigo, ¿sí o no, Iván? Es todo un show salir conmigo. Me consta. Soy llena de maletas, llena de cacas, llena de vomitados, porque la una se vomita, la otra se cae. ¿No vieron dónde metió la cabeza la una? Tengo que estar con los ojos viendo. Pero mientras yo estoy en esta conferencia, mi compañero de vida está con las bebés. Entonces, ¿qué hacer? Dios sabiduría para elegir bien. Pídele a Dios sabiduría para ver más allá de ese cuerpo lleno de anabólicos. Pídele a Dios sabiduría para ver más allá de esa tarjeta de crédito que paga el papá. Pregúntate cosas profundas, como cómo trata a su mamá, a sus hermanas, cómo trata a los animales, cómo trata a los niños. ¿Es capaz de pagar el arriendo solo? Tendría mucho que contar. La medicina cuenta muchas historias desde diferentes caras. Hipócrates y la plaga de Atenas, y los gladiadores en Roma. Los griegos hablaban de Esculapio y los incas de Cocomam. Si las galleras hablaran, tendría mucho que contar. Ser toda la vida un estudiante alcanzado. 6 años dura esto, 6, 7 o capaz que 2 mundiales en algunos. Pero de que esto se acaba,
te vas a graduar, lo vas a lograr, vas a tener un salario bueno con el que vas a poder pagar a alguien que te ayude, donde vas a poder tener estabilidad. Estos 6 años no van a durar para siempre. Tienes que mirar más allá de este lago y ver que hay esperanza más allá. Y por ahora, redes de apoyo. Y creo que lo más importante es valorarte, porque si te enamoras de cualquiera, vas a sufrir el resto de tu vida. Vale la pena esperar. Muchas gracias, Doc, por su hermosa respuesta. La verdad, nos ha llegado a muchas. A terminar con ese enamorado malo. Claro, chicas, déjenlo. Se reciben carpetas. Doc Sisa, para terminar, nos gustaría que usted nos podría dar un mensaje de motivación para los estudiantes de provincia o chicos que están en provincia y ya quieren venir acá a la ciudad a estudiar, a iniciar sus estudios aquí. ¿Qué les podría recomendar? ¿Qué les podría decir? Ok. Bueno, primero para los chicos de provincia sería que tengan claro qué es lo que quieren, ¿no es cierto?, lograr cuando salgan de sus casas maternas para venirse a Quito, a alguna ciudad grande donde tengan un centro de estudios. Si no tienen algún familiar ahí que de alguna manera les dé un apoyo inicial, tal vez tengan amigos. De mi experiencia, después que yo viví un semestre con mi tío, luego formé un grupo de amigos, chicos de otras provincias también que estudiaban ahí, juntos rentábamos un lugar, entonces era mi red de apoyo, como Belén menciona. ¿Qué más? Tal vez si pueden, por ejemplo, yo sé que es difícil, pero tal vez viajar de alguna manera poco seguido a sus casas, no separarse completamente de sus familias al inicio. En mi caso yo no podía cada fin de semana ir al oriente, ¿no es cierto?, solo cuando había vacaciones regulares o los feriados durante el semestre o el año. Eso ayuda también. Tal vez a veces uno tiende cuando está solo, ¿no es cierto?, a enfocarse solo en el estudio tal vez tiene tristeza o tal vez extraña mucho y se enfoca bastante en los estudios. Tal vez también no explorar otras áreas, desarrollar otras áreas también es importante, y eso lo aprendí ya bastante lejos, terminando la escuela de medicina, que solo me enfoqué en los estudios. Tal vez tenía la razón de estudiar por conservar una beca, pero al mismo tiempo también no desarrollé ciertas áreas de mi vida en ese momento, y más bien es bueno ser balanceado en la vida. Eso es, creo que lo importante, no solo dedicarse a estudiar y ser una máquina de estudio, porque no es adecuado tampoco eso. Y mi mensaje final sería, como Belén mencionó, es que nadie les diga que no puedan. Y aquí voy a un poco retomar la primera pregunta que me hicieron, ¿por qué decidí estudiar medicina? Y cuando temprano, después del accidente, mi mamá me llevaba a las fisioterapias buscando ayuda que mejore en alguna manera. Una enfermera le dijo a mi mamá que no iba a hacer nada de mi vida, que más bien le lleve, le tenga en la casa, y diciéndole que no iba a hacer nada de mi vida, simplemente que me tenga ahí y nada más. Y es lo que ahora mis estudiantes les digan, que nadie les diga lo que ustedes no pueden lograr, que nadie condicione sus sueños, que nadie robe sus sueños, sino que cada uno de ustedes, la meta que ustedes trazaron, si ustedes creen en Dios, enfóquense en eso, tomen fuerza de Él o de la fuente que tengan ustedes su esperanza, y sigan adelante, ¿no? Que nadie les diga lo que no pueden alcanzar en sus vidas. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, mi doc. Bueno, antes de despedirnos el día de hoy, la verdad es que yo creo que una de las razones por las que nosotros como estudiantes tratamos de crear estos espacios, y la razón por la que ustedes como ya médicos y docentes deciden
darnos un poquito de su tiempo para participar en este tipo de proyectos. Es básicamente recibir este tipo de comentarios, tal vez ustedes los han estado leyendo, me parece, no sé, me parece lindo leerles un par de ellos. Tenemos a Giselle Chiliquinga que nos dice: Doc María Belén, realmente me gustó mucho cómo se expresó y explicó su vida como estudiante. Me dejó bastante en qué pensar, gracias por sus palabras. Tenemos igual a Eva Pacha que nos dice: magníficas historias, sus palabras son alentadoras. Muchísimas gracias por compartirnos sus vidas, es un gusto escucharlo. Y otro que es de Carolina Tolagasi, que nos manda saludos a todos, en especial a la doctora María Belén, su apoyo en varios momentos complicados en la universidad me motivaron en mi carrera y en mi vida. Siempre agradecida con mi doctora, un abrazo fuerte, excelente charla. Y así es como muchos chicos han estado también escribiendo y agradeciéndoles a ambos por haber compartido este espacio con nosotros, por habernos compartido un poco de su vida y de sus experiencias. Yo en lo personal me voy súper agradecida con ustedes, identificada mil con todas sus historias, igual en cierto momento de la charla con la lágrima a punto de irse, porque a veces pensamos que a nosotros, a veces pensamos que a ustedes tal vez no les pasó lo que nos está pasando a nosotros, porque ya les vemos como súper empoderados y súper ya grandes profesionales, grandes docentes, y pareciera que ustedes fueran invencibles. Así que es muy lindo identificarse con quienes ahora son nuestros maestros. Con eso, chicos, quiero agradecerles por haber sido parte de esta conferencia. Además, queremos aprovechar para extenderles la invitación a lo que va a ser la próxima charla, que se va a dar el próximo sábado, 20 de junio a las 4 de la tarde. Nuestro invitado va a ser el doctor Carlos Maya. Muchos de ustedes ya han sido sus alumnos, otros estarán ahorita haciendo alumnos de este semestre. Es un doctor a quien yo en lo personal admiro muchísimo, uno de los mejores docentes que he tenido en la carrera hasta el momento. Así que espero que se conecten el próximo sábado 20 a las 4 de la tarde y nos puedan nuevamente dar ese apoyo que nos han estado dando hasta el momento. Y sin más, mi doc Mena, doc Sisa, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado hoy. No sé si Pame quiera decir algo antes de despedirnos. Sí, yo tengo un agradecimiento más que también me gustaría leer. Dice: Iván y María Belén son un ejemplo de superación. Sus historias sin duda se verán reflejados en muchos estudiantes y ayudarán a otros tantos a seguir adelante. Tengo el honor de conocerlos y compartir con ellos. Felicidades por la iniciativa. Muchas gracias, doctores, por aceptar la charla, por tomarse un tiempo para comentar con nosotros, conversar con nosotros. Y más que nada, como les habíamos mencionado en un inicio, toda esta intención de la charla es poder motivar a todos los chicos que están allá atrás de sus celulares, atrás de sus computadoras, y para que vean que sí se puede lograr, chicos, que tal vez en algún momento, en este semestre que es completamente nuevo para nosotros, nos vamos a sentir cansados o nos vamos a sentir con ganas de botar la toalla, pero como dice Logi, como nos dijo el doctor, o sea, hay mucho más para adelante, chicos, así que súper motivados, que hayan tenido una muy buena primera semana de inicio de clases y que todo siga siendo muy bonito para hasta las siguientes 14 semanas que aún nos faltan de clases. Les deseo a todos que por favor nos vaya muy bien en nuestro semestre, que tengamos buenas notas, obviamente siendo muy honestos desde nuestra parte más profunda de los valores. Y Doc, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar, gracias por motivarnos. Que tengan un hermoso sábado y un bonito fin de semana. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, mi doc. La medicina cuenta muchas historias desde diferentes caras. Hipócrates y la plaga de Atenas, Galeno y los gladiadores en Roma. Los griegos hablaban de Esculapio y los incas de Cocomam. Si las galleras hablaran, tendrían mucho que contar.
La medicina cuenta muchas historias desde diferentes caras. Hipócrates y la plaga de Atenas. Galeno y los gladiadores en Roma. Los griegos hablaban de Esculapio y los incas de Cocomam. Si las galleras hablaran,